Muy buenos días, Iglesia Tierra Deseable. Gracias una vez más por aceptar la invitación y conectarte a este tiempo de devocional. Yo quiero que allí donde tú estás, prepares tu corazón porque sabemos que el Señor el día de hoy tiene un mensaje muy especial para tu vida. Así que te invito a que me acompañes a realizar la siguiente oración. Señor y Padre bueno, te damos gracias en esta mañana, Señor. Confiamos de que tu presencia está con nosotros y nos trae ese descanso para nuestras almas cada día. Señor, gracias por amarnos incondicionalmente, por sostenernos cada día y por darnos la oportunidad de hoy venir a ti, Señor, no solamente para adorarte, para alabarte, sino porque tú ya conoces cada situación y conoces en cada situación cuál es la respuesta correcta, cuál es el camino que nos vas a dar para que nosotros fijemos nuestra mirada en ti, Señor, y entendamos que tú eres el autor y consumador de la fe, Señor. ¿Sabes? Había una historia en la Biblia donde habla que 4 camilleros fueron y llevaron a un enfermo delante de ti, pero no podían entrarlo por la puerta por la cantidad de gente que había en ese lugar. Entonces ellos buscaron la manera de poderlo llevar hacia ti y lo hicieron de una manera inusual, Señor, a través del techo. Cuando finalmente el camillero está allí, entonces tú ves la fe, Señor, esa fe que mueve montañas. Y tal vez nosotros algún día hemos sido camilleros de alguien, algún día hemos encontrado de que necesitamos que esa persona te conozca, necesitamos llevarla a ti, Señor, para que su vida sea transformada y cambiada, Señor. Y hoy tú nos estás reiterando que nos hiciste así para que nosotros podamos servir a los demás. Y este es el tiempo donde nosotros estamos encontrando en cada situación una oportunidad para poder decirle a otro que sí hay esperanza en Cristo. Tal vez aquel que hoy está diciendo no, este es mi ultimátum, o tal vez el que está desanimado, o tal vez el que no encuentra la salida, o tal vez esa mujer que está corriendo a tomar una mala decisión, Señor, o ese matrimonio que se está desmoronando poco a poco, o ese hijo, Señor, que tiene confusión en su mente y en su corazón y no se ha dado cuenta de que el gran amor tuyo lo sostuvo desde el principio, Señor, en esa cruz allí, en la cruz del Calvario, donde derramaste gota a gota tu sangre, Señor, y allí donde nos diste vida en abundancia, donde en cada gota de sangre, Señor, estaba el amor tuyo, Señor, por toda la humanidad, Señor, limpiándonos, transformándonos, Señor, restaurándonos, dando vida, Señor. Y hoy debemos entender el misterio, Señor. El misterio de la cruz es tu amor, Señor, es tu gracia que no escatimaste hasta lo último, Señor, y llegaste allí por obediencia, Señor, y como dice tu palabra, hasta la cruz, porque amaste primero, Señor. Y por eso hoy nosotros como hijos debemos ir a ti y decirte, Señor, tal vez si está pasando por una situación difícil de angustia, donde no ve la salida, pueda encontrarse contigo, contigo, que tú eres la puerta y tú estás ahí. Dices que tú estás al rescate de tus ovejas y que las ovejas oyen tu voz, Señor. Y cuando escuchamos esa voz, Señor, tenemos esa paz de que estás con nosotros, Señor. Y si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Tu palabra lo dice, Señor, que ni la angustia, ni el hambre, ni la persecución, aún ni la misma muerte puede separarnos de tu amor, que es en Cristo Jesús, Señor. Cuando entendimos esto, Señor, pudimos descansar nuestras almas, y yo te invito hoy a que tú descanses tu alma delante de Dios, que tú puedas decir, Señor, esta angustia que estoy pasando, este pleito, esta necesidad, esta situación, no es comparado con el amor tuyo que me cubre de todo en todo, porque Cristo lo llena de todo en todo. Él es suficiente para esa situación. No veas la situación como el gigante, ve a Cristo que está detrás de la situación y es más grande que esa situación. Por eso yo te invito a que te despojes de esto y que le digas, Señor, hoy necesito de ti, necesito continuar, necesito levantar mi vida, necesito creerte, necesito mirar a la cruz, necesito tocar esa puerta, necesito entrar y cenar contigo. Esa es la necesidad de mi corazón para que yo pueda establecer un vínculo perfecto con tu amor, Señor. Así como ese cordón que no se deshace jamás,
es un cordón que está a la necesidad, está al alcance de todos, porque Señor, tú dices que con esas mismas cuerdas tú nos atrajiste a ti, con ese amor perfecto, Señor, porque viste la necesidad de la viuda, porque viste la necesidad del joven rico, porque viste la necesidad de los 4 camilleros, de aún del que estaba en la camilla enfermo, del que estaba encorvado hacía muchísimos años, Señor. Viste la necesidad de poder decirles que la semilla de la palabra de Dios debía sembrarse en una buena tierra para que diera crecimiento. Porque les enseñabas, porque ibas a ellos, porque comprendías el corazón, aún multiplicabas, aún cuando había necesidad, tú hacías ver que no era lo que vieran nuestros ojos, sino lo que tú tenías dispuesto para la multitud. Asimismo, Señor, hoy haznos a ti hacedores de esa palabra, cumpliendo a través de la palabra, Señor, que tú eres el santo, que tú eres el glorioso, que a ti es toda la honra, que nosotros no somos nada si no vamos a ti, Señor. Y creemos firmemente que la promesa, Señor, se cumplirá en el tiempo en que tú lo estipules, Señor. Por eso confiamos plenamente y por eso Tierra Deseable rinde su corazón hoy a decirte, Señor, te creemos. Creo en esa restauración, creo en lo que vendrá, creo en el gozo que va a tener después de esa tristeza que estoy pasando, creo en esa sanidad. Creo, Señor, en esa oportunidad, esa puerta que se va a abrir. Por eso, Señor, lo que confesamos es tu palabra, pero creyendo que tu palabra es viva y que se hará realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tierra Deseable, muy buenos días. Un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia. Les damos la bienvenida a este tiempo devocional. Gracias por conectarte con nosotros, por estar hasta el final, por compartir este tiempo, por edificarte con nosotros, por apoyarnos. Te damos la bienvenida para que estés todo el tiempo con nosotros y para que solamente en este tiempo tú puedas no solamente poder compartir, sino también poder aprender acerca de lo que el Señor viene a enseñarnos. Hoy nos habla precisamente el Señor acerca de eso, de la firmeza de corazón, de lo que nosotros tenemos aquí, y es algo que es como inconmovible, que no lo puede, nadie lo puede quitar, ni como que no lo pueden arrancar, porque es algo que ya es en nosotros convicción. Entonces a eso mismo nosotros te invitamos a que las cosas que están en tu corazón y sean enseñadas a través de la palabra, las mantengas ahí vivas. Y así se denomina nuestro devocional, firme en la misión. Firme en la misión. ¿Qué quiere decir eso? Firme en la convicción que tengo una misión clara, una meta trazada a la cual quiero llegar y de la cual no quiero desprenderme, ¿cierto? Esto era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo, más que todo, era el que tenía la firmeza en su corazón de lo que él iba a hacer, la firmeza en la misión de lo que iba a hacer. Esta iglesia, recuerden que estaba en una ciudad cosmopolita que tenía 2 puertos, que venía mucho comercio, había gente muy adinerada allí, habían prosélitos, ¿cierto?, que se enseñaban también. Y el apóstol Pablo pues tenía que de alguna u otra manera luchar con todo esto, ¿cierto? No era como tan fácil estar en Corinto. En este capítulo vamos a estudiar hoy 1 Corintios 2, del 1 al 2. En la Nueva Traducción Viviente, donde nos habla acerca de cuál era el método que el apóstol Pablo trabajaba para poder enseñar de Cristo crucificado, de lo que pasó, el misterio, ¿cierto?, de lo que había allí en medio, de lo que les estaba enseñando a la iglesia, pero también de la firme convicción que él tenía acerca de que la iglesia, en el capítulo anterior, pues se habló de las divisiones. Entonces cómo él los animaba, ¿cierto?, a que se mantuvieran firmes en la misión a que el Señor los había mandado. Entonces aquí en este capítulo, refiriéndose a esa firme misión, ya vemos con claridad cómo el Espíritu Santo, ¿cierto?, corrige la sabiduría humana para que prediquemos a Cristo con la sabiduría de Dios. Entonces a eso se refería él específicamente, y vamos a leer entonces precisamente qué es lo que nos dice. Entonces dice aquí que Pablo y su mensaje de sabiduría. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Entonces estaba refiriéndose que en esa visita, ¿cierto?, no se valió de esas palabras humanas.
como las que utilizaban los maestros que estaban allí, que eran maestros de sabiduría humana y filosófica, que envolvían a las personas y fuera de eso pedían ofrenda para que ellos fueran enriquecidos por eso. No así la iglesia del Señor, ¿no? No así los que predicaban en la iglesia de Corinto, que tenían el mensaje de Cristo. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo hizo acá fue que no usó un método filosófico, que es como una explicación de los aspectos humanos, ¿cierto? Cuando la filosofía explica lo humano. En cambio, fue un expositor de la palabra por medio del conocimiento y la revelación del Espíritu Santo sobre ese conocimiento que tenía de Cristo en su vida, en su corazón, lo que él predicaba, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo nos da la verdad y nos da la verdad escrita a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una convicción y tenemos una misión que cumplir, tenemos la seguridad en nuestro corazón de lo que estamos hablando. Y cuando tenemos esa seguridad, seguramente que no vamos a desviar el mensaje, sino que hablamos lo que está escrito y por supuesto lo que está en el contexto. Por eso les hablé de que la iglesia que venía, que cuáles eran los problemas de la iglesia y por qué Pablo escribe esta carta, porque habían divisiones, porque había idolatría, porque había fornicación, bueno, todo tipo de problemas, y que era lo que el apóstol les estaba diciendo: manténganse firmes en su convicción. Entonces, por eso el verso 14 nos habla de que no se comprenden las cosas cuando no hay como ese nacimiento espiritual, ¿cierto? Cuando no hemos nacido de nuevo, cuando no comprendemos las cosas espirituales, son locura. Entonces, por eso en el 14, él dice eso: para los que no son espirituales, este asunto es como si fuera locura para ellos, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios que él nos da a través del Espíritu Santo esa revelación para que nosotros podamos entender, y para nosotros son vida, ¿cierto? El mensaje de la cruz, el mensaje de la palabra, el mensaje de Cristo en nuestras vidas para nosotros es esa vida, ¿cierto? Lo que Él vino a hacer, su revelación, lo que trae para nosotros, el refrigerio de nuestras vidas, la salvación. Entendimos que la salvación es por gracia, entendimos que todo lo que hacemos no tiene sentido si no lo colocamos o lo presentamos delante de Dios. Entendimos que fue un regalo gratuito, que se dio gratuitamente, que nosotros no hicimos nada para merecerlo, sencillamente no lo merecíamos, pero el Señor en su gracia nos acogió y nos dio vida juntamente con Cristo, y por esa gracia somos salvos, ¿verdad? Entonces, lo segundo que vi aquí es la interpretación divina, que el apóstol Pablo trata de decir: no vine a ustedes con palabras de sabiduría humana, no lo hice en un lenguaje sencillo, en el lenguaje de Cristo, como el Señor predicaba a través de las parábolas, como decía: un sembrador salió a sembrar, que botó las semillas, en donde cayeron, ¿cierto? Y daba la explicación de que las que estaban en las piedras había crecimiento, pero el crecimiento no era tan notorio porque las espinas lo ahogaban. Dice que los afanes del mundo, ¿cierto? Las cosas, la vanagloria de la vida, o sea, todas las cosas que a veces nos distraen y no nos dejan crecer espiritualmente. Entonces, así mismo era el lenguaje de Pablo. El Espíritu Santo no cambia la Biblia para que se acomode a nuestros propósitos. El Espíritu Santo siempre coincide con lo que dice la palabra de Dios y nos hace, a través de esa circunstancia o lo que vivimos en ese momento o lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, pueda ser transformado a través de la palabra, a través de esa comunión con Dios, a través de que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Entonces, cuando entendemos eso, hacemos las cosas de una manera diferente. En nuestro corazón hay una interpretación y en nuestro corazón hay como un anhelo diferente, ¿cierto? Cuando entendemos que todo lo hacemos para el Señor, es como esa alegría, ese gozo que hay interior, y entonces lo hacemos de una buena manera, con una buena intención, ¿cierto? El Señor pesa las intenciones del corazón, y ahí es donde nosotros vemos realmente qué es lo que queremos lograr a través de lo que nosotros hacemos. Entonces, a veces nos vemos tentados, obviamente, a cambiar la historia. Entonces, no, Señor, es que lo que yo quiero es esto y no lo que tú me estás proponiendo. Pero no es así, nosotros no podemos acomodar las cosas
¿cierto? Sino que todo se acomoda de acuerdo a la palabra. Entonces lo espiritual a lo espiritual, lo natural a lo natural. No podemos empezar como nosotros a tergiversar. Y aquí dice que el contexto es muy importante, ¿cierto? Lo que nosotros hablemos del capítulo anterior es importante para saber el significado de lo que estamos hablando. Entonces, por eso les hablaba que quién era Corinto. Era una ciudad donde estaba en la península de Grecia, ¿cierto? Había 2 puertos, era una ciudad cosmopolita. El apóstol Pablo fue allí, ¿cierto? Estuvo allí como 1 año y medio más o menos, estuvo predicándoles acerca de Cristo, ¿cierto? Pero cuando él se fue a Éfeso y vio los problemas que habían en la iglesia, entonces empezó a escribir cartas que envió con Tito, que envió con Timoteo, para que la iglesia fuera restaurada, para que ellos entendieran el mensaje de la cruz, para que no se desviaran, para que no fueran o se hicieran adeptos de Apolos, de Pedro, de Pablo, ¿cierto? De Cristo, no, sino para que ellos tuvieran una sola convicción. Todos somos esclavos, todos somos siervos del Señor, ¿cierto? Lo único es que cada uno enseña como el Señor le pone, pero todos lo único que hacemos es servir. Entonces era como lo que el Espíritu Santo como que listaba a Pablo para que él pudiera animar la iglesia de Corinto. Entonces una iglesia que tenía bastantes problemas, pero que nos dice hoy, que nos trae a colación cómo debe ser nuestra iglesia hoy. Nuestra iglesia hoy debe ser una iglesia de convicción, debe ser una iglesia centrada en la palabra, centrada en Jesucristo, ¿cierto? Como dice la misión, la visión de nuestra iglesia, ¿cierto? Conectarnos con el Señor para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas tengan un sentido, ¿cierto? Por eso también el apóstol lo mencionaba, ¿cierto? Gastaré mi vida hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es la misión, digamos, de pronto de los hombres de Dios que quieren y anhelan que cada uno de nosotros seamos transformados a la imagen del Señor. Entonces, recordemos que el Espíritu Santo siempre estará de acuerdo con Dios y su palabra. La misión más importante es dejarnos transformar día a día nuestro carácter al modelo de Cristo. Y aquí en Romanos 12 nos hablándole allí el apóstol Pablo a los romanos, acerca precisamente de esa transformación, cómo es nuestra vida nueva, ¿cierto? En Romanos 12:2, en la PDT dice así: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Y el 2 dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere también y lo que es bueno, perfecto y agradable a Él, ¿cierto? Entonces no amoldarnos a lo que está, la circunstancia. Es tan fácil que estemos dentro de algún momento y que nos amoldemos a la situación, ¿cierto? Y como que ya en nosotros no haya como ese discernimiento de decir, oye, creo que si me uno a esta situación o a esta persona, a esta causa, creo que no me va a ir bien. Entonces tenemos que tener ese discernimiento, no nos amoldemos a los pensamientos de este mundo. Recordemos que debemos transformar a través de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, nuestro entendimiento, y difundir el mensaje de la cruz de una manera correcta, en un lenguaje como sencillo, porque es lo bueno, lo agradable y lo perfecto que Dios quiere para nosotros. Entonces ese es el mensaje, eso es lo que quiero dejarte en tu corazón, que no te amoldes a este mundo, que estés firme en la misión que Dios te ha dado. Si la misión es que seas un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, un buen líder, un buen jefe, ¿cierto? Un buen hijo, mantente firme en esa convicción y no te desvíes, no te amoldes a lo que te dice el mundo, amóldate a lo que dice la palabra de Dios. Y quiero dejarte con esto que dice aquí, que cuando nosotros estamos firmes en esa convicción, ¿cierto? Hablando acerca de Cristo, lo que le decía el apóstol Pablo, dice que aunque la gente de este mundo piensen que nosotros no entendemos, ¿cierto? La importancia de Dios. Dios nos eligió para ser sabios. Entienda que si Dios te eligió a ti, el punto de vista humano es débil, pero la importancia de que nosotros debemos tener a través de la sabiduría de Dios, porque unidos a Cristo
¿cierto? Gracias a esa unión que nos ha aceptado como Dios es, tendremos esa vida eterna. Entonces, esa es la invitación hoy, que recordemos cómo el Señor nos eligió y nos dio su Santo Espíritu para que pudiéramos tener esa sabiduría humana. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos los devocionales de lunes a viernes. Si no te quieres perder ninguno de ellos, puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. También queremos saber más de ti. Te invitamos a dejar tu mensaje en la caja de comentarios y nosotros lo estaremos leyendo. Dios te bendiga.